Asistimos a la reunión convocada por la Mancomunidad de la provincia de la Convención para buscar la salida más rápida y menos costosa a Quillabamba. La propuesta que lanzó Megantoni fue por Chinguriato en Echarati a Alto Saringabeni en nuestro distrito. Unos 25 kilómetros nos separarían de la carretera que nos uniría con la capital provincial, explicó el ingeniero Walter Bizarro, gerente general de nuestra municipalidad, con la esperanza que la mancomunidad o la provincia adopte la propuesta y la lance como propia. Creo que el abordaje tiene que ser desde la mancomunidad municipal o desde la municipalidad provincial, porque esta vía atraviesa por dos distritos, ¿no? Y creo que la intervención sería más factible y viable desde estas dos instancias, ¿no? En eso hemos avanzado. Hoy día se ha quedado que la Municipalidad Provincial, a través de su Oficina de Programación Multianual de Inversiones, incorpora la idea de proyecto en la programación multianual. Y se tiene que formular el expediente técnico por el tramo que falta conectar. La alternativa que hoy se ha presentado desde Megantoni creo que es la más viable. Son 25 kilómetros que estarían faltando, digamos, financiar, ejecutar, ¿no? Y eso tenemos que avanzar a nivel de perfil, expediente técnico y la ejecución misma. Si esto es de interés nacional, hay la posibilidad de financiamiento del gobierno nacional a través de Provías Nacional o descentralizado, y el gobierno regional también en algún momento mostró interés, ¿no? Y seguro la municipalidad provincial va a querer participar, pero si no ocurre eso, como municipalidad distrital, en la medida que tengamos licencia social, nosotros también podemos invertir en esta vía. Esta carretera se construiría por la margen izquierda del río y partiría de Malanquiato. Así lo sustentó el jefe de la unidad formuladora de Megantoni, el economista Walter Cusillupangui. En la propuesta que tiene la municipalidad de Megantoni, el inicio de la carretera es Alto Chinguriato, ¿no? Como explicaba el ingeniero de Echarati, indica de que bueno, el tramo que corresponde a Echarati es de Malanquiato, o sea, de Chinguriato a Alto Chinguriato, ¿no? Entonces ese tramo, como van a mejorar, la idea más o menos de la propuesta de Megantoni es continuar, ¿no? Este es el punto, digamos, de lo que es Alto Chinguriato. Entonces, la idea más o menos de la propuesta era bordear todo lo que se ve con verde, es el santuario de Megantoni, ¿no? Entonces, la idea era bordear más o menos un poco para minimizar, digamos, los efectos respecto al santuario y empalmar. Actualmente tenemos ya Saringabeni, el asentamiento rural de Saringabeni, que ya está ya en el distrito de Megantoni. Existe una trocha carretera de 7 kilómetros hasta Alto Saringabeni, ¿ya? Y es más, dentro de la programación que tiene la unidad comunal para el presente año, tenemos mejorar esta vía, los 8 kilómetros o 7 kilómetros, ¿no? Entonces la idea más o menos es empalmar esta vía, que son 25 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, en esta parte, como ustedes verán, obviamente vamos a traspasar lo que es el santuario de lo que es el Megantoni. Y para acá, para arriba, está la reserva comunal de Machiguenga, ¿no? Entonces estamos pasando por el medio de las dos reservas, en este caso, lo que es el santuario de Megantoni y la reserva comunal de Machiguenga. Esta vía ingresaría a Selva Virgen, entre la Reserva Machiguenga y el Santuario de Megantoni. Por ello, la posición del Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado Cernam, como representantes del Ministerio de Ambiente y guardianes de la ecología, también dieron su parecer y dijeron no oponerse al desarrollo de Megantoni ni el de la provincia. Antes de comenzar, primero comentarles de que nosotros no somos una institución que se opone al desarrollo de la provincia. Por el contrario, siempre hemos buscado integrar el trabajo que se viene desarrollando, ¿no? Tal es así de que en todas las opiniones que hemos brindado, sobre todo en temas de vías de comunicación y en acceso a nuestras zonas de amortiguamiento, me parece que todas han sido favorables. Nunca nos hemos opuesto a ninguna, sobre todo porque tenemos de que estas llevan también desarrollo a nuestros agricultores, a las poblaciones que se encuentran asentadas ahí. Pero reitero, estas tienen que ser también conversadas, estas también tienen que ser, o en el momento de su formulación tienen que ser dialogadas para entender nosotros también cuál es la magnitud de lo que pretendemos hacer, ¿no? Al igual que este proyecto o la intención de la interconexión entre esos dos distritos
Nosotros en realidad en su momento habíamos planteado distintas alternativas. Entendemos de que hay esa necesidad de interconexión. Recordemos que el Pongo no solamente afecta en su peor momento a las poblaciones, sino también a nuestros propios trabajadores. Y tenemos que buscar la seguridad también para la transitabilidad del Alto, el Bajo Urubamba y viceversa. En ese entender, precisamente, con la Municipalidad de Mega Antonio en su momento habíamos discutido las posibilidades de interconexión sobre este área. Tenemos un santuario nacional y tenemos una reserva comunal, ambas con distintas categorías. Nosotros en nuestra posición siempre nos hemos sentado a discutir, sobre todo para el análisis de la mejor opción. Creo yo que de la propuesta que consensuemos entre todos resultará la mejor opción económica y también ambiental para nuestra provincia y para nuestras poblaciones de Bajo Urubamba. Quizás la parte más complicada, además de la técnica, sea el lado social, donde la municipalidad tendrá que sensibilizar a la población del Bajo Urubamba y convencerlos que una carretera disminuirá notablemente la cantidad de personas que mueren surcando el río Urubamba para llegar a sus comunidades nativas o asentamientos rurales. Sí, puede demorar, eso va a ser lo más difícil. Eso se trata de generar conciencia en la población, de trasladarles los beneficios que va a tener esta vía, ¿no? Las muertes que seguro va a evitar el tener carretera, porque hoy el Pongo es un riesgo permanente, ¿no? Y en épocas de lluvia es todavía el riesgo mayor. Si bien en la reunión hubo más alternativas como el túnel que perforaría el santuario de Mega Antonio o el teleférico para observar la majestuosidad del Pongo de Mainique, ambas se descartaron por ahora, en algunos casos por ser más costosos y en otros porque lo que se busca también con una carretera es tener vías de comunicación para vender los productos locales y la carretera siempre será la mejor opción.